Muchas veces nos planteamos qué necesitamos para aumentar el rendimiento de nuestro ordenador. ¿Será bien hacernos con una mejor tarjeta gráfica? ¿O bien mejorar nuestro procesador? ¿O quizá aumentar la memoria RAM? Pues nada de eso es lo que esperas. Llega algo que nadie sabía que necesitaba y quizás tampoco nadie necesite después de este vídeo. Pues así es, muy buenas a todos, una semana más llega la nueva generación de memoria RAM DDR5. Sí, DDR5. Nuestra imaginación. Aunque sobre el papel me da la sensación que a cada generación nueva de memorias el incremento en cuanto a la velocidad es menor. Siendo realistas, cuando pasamos de DDR1 a DDR2 el cambio fue de 3.2 GB por segundo a 8.5. Vamos, más del doble, incluso reduciendo el consumo a casi la mitad, que pasamos de 2.5 voltios a 1.8. Un cambio que tomó tan solo 3 años. DDR1 vio la luz en el 2000 y DDR2 en el 2003. Vamos, todo un avance en 3 años. Y posteriormente llegó DDR3 en 2007, volviendo a reducir el voltaje funcionando entre los 1.3 y 1.5 voltios. Y ahora consiguiendo otra vez más del doble de ancho de banda, llegando hasta los 17 GB por segundo. Y aquí es cuando llega el que hasta ahora todos usábamos, que es DDR4. Que fue lanzado en 2014, vamos, que se tomó más del doble de años en salir comparado con sus anteriores generaciones. Y lo que aportó al mercado fue un cambio poco significativo, consiguió pasar de 17 GB por segundo a 25, entonces esto mejoró alrededor de un 32%, que a día de hoy, en cuanto a una mejora de hardware, parece mucho, pero recordemos que a cada salto generacional venían superando el 60% de mejora. ¿Y qué nos trae esta nueva generación de DDR5? Pues un ancho de banda de 32 GB por segundo respecto a estos anteriores 25 del DDR4. Vamos, que no son mejoras significativas, pero algo que no estoy diciendo es que a cada generación, gracias a este aumento del ancho de banda, se aumenta también la velocidad de las memorias, aunque también aumenta la latencia, que son los tiempos de respuesta, así que por un lado bien y por el otro mal. De hecho, lo más normal en DDR3 eran memorias de alrededor de los 1600 MHz, con latencias CL9 o CL10, y cuando llegó el salto a DDR4, lo primero que llegó fueron memorias que casi llegaban a los 3000 MHz, CL15 o CL16. Aunque sí que hemos visto que han optimizado esta tecnología y con el paso de los años ya tenemos memorias de alrededor de 3600 MHz. Incluso si estás dispuesto a pagarlo, se ven algunas de 4000 CL18. Y ahora con DDR5 lo que se ve son memorias de alrededor de los 5000 MHz, pero con unas latencias CL40. Y todo esto es sobre el papel, entonces seguramente te estarás haciendo una pregunta y será: ¿por qué si de DDR3 a DDR4 hay tan poca diferencia? ¿Por qué se ha estandarizado ya a día de hoy? Bien, con el paso de los años los procesadores y placas base van adoptando las nuevas memorias, por lo que si quieres uno de nueva generación estás obligado a cambiar a la nueva generación de las memorias RAM con ello. Así que la respuesta clara es porque no te dan alternativa, y de hecho yo en un ordenador que tengo por aquí, que montamos en el canal, todavía uso memorias DDR3 y la verdad, trabajo en él y no tengo ningún tipo de problema. Pero sabéis que toca ahora intentar volver a un punto más neutro y ser menos escéptico para ver de una forma más positiva qué nos puede traer y aportar esta nueva generación. Esto es más que nada sobre el papel, pero tenemos que descubrir toda la tecnología que hay detrás de estas nuevas DDR5. En cuanto al aspecto físico, tal como estamos acostumbrados a cada generación de DDR1, 2, 3, 4, 5, nos han vuelto a cambiar esa ranura que contiene para que no nos equivoquemos y las montemos en un slot no compatible de generaciones anteriores. Aunque en cuanto a los pines, tiene la misma cantidad que DDR4, con un total de 288 pines, algo irrelevante, pero bueno, está bien decirlo. Esto por lo que hace a la ranura, pero hay un cambio muy importante en cuanto al aspecto interior de la memoria. El módulo de control de energía ahora no está en la propia placa base, sino que hay uno en cada memoria, y básicamente lo que hace este controlador es distribuir la carga del voltaje que llega en forma de 5 voltios y lo convierte a lo que las memorias necesitan. En este caso envía 1 voltio a cada banco de información, a cada memoria. Según dicen, es el cambio que permite hacer llegar estas nuevas memorias a velocidades mayores. Sin esto no sería posible, así que ahora un elemento de la placa base lo tenemos en las memorias, por lo que ahora quizá nos dirán que estas son más caras por incorporar este controlador. Pero las placas base, como todos sabemos, no van a empezar a ser más baratas por no tenerlo. Pero bueno, del precio hablaremos más tarde. Eso sí, como venía siendo normal, en los saltos generacionales, en esta tenemos una reducción del consumo de alrededor del 10%, pasando de 1.2 a 1.1.
algo ínfimo. Y eso sí, según los fabricantes, estos controladores no serán 100% eficientes. ¿Qué quiere decir? Lo que es muy probable es que tengamos una pérdida de electricidad de eficiencia en forma de calor en este componente nuevo de las memorias. Pero no os alarméis, que no va a querer decir que necesitemos nada, ni ventilador ni nada, se va a calentar un poquito más. Y ahora, ¿qué es lo que aporta de nuevo? Porque en cuanto a velocidades ya hemos visto que no hay demasiado cambio, aunque ya se ha filtrado que es muy posible que lleguen a velocidades de alrededor de los 7200 MHz, y es importante ver cómo consiguen esto para entender por qué necesitamos el cambio de una generación a otra y por qué DDR4 no puede conseguir estas velocidades. Vamos a una explicación teórica muy rápida. Pongamos que cada memoria tiene unos 4 grupos de información a los que llamaremos bancos de información, que están llenos de código binario, vamos, ceros y unos. Esta información es solicitada por el procesador y en el momento que la RAM la envía, este banco de información necesita un tiempo para recuperarse. Así que en ese momento se usan los otros bancos de información para poder darle tiempo a cada banco a recuperarse después de enviar la información. Entonces, si consiguiéramos velocidades muy altas, en DDR4 el problema sería que nos veríamos en un cuello de botella, limitados por este factor y por la velocidad a la que se recuperan los bancos de información. Aquí mi querido Linus hace un ejemplo que es demasiado bueno como para obviarlo. Imaginaos que tenemos una ametralladora de estas clásicas que tiene 4 cañones y va dando vueltas para disparar usando distintos cañones. E imaginaos también que tarda un poco en recargar cada cañón. Si la hacemos ir demasiado rápido no le dará tiempo a recargar y acabaremos rompiéndola o sin tener nada que disparar. Entonces DDR5 llega con una solución y es doblar estos bancos de información, que entonces permitirá aumentar la velocidad sin esta limitación. Vamos, doblaríamos el número de cañones en la ametralladora para que nos entendamos. Eso sí, esta información no os confundáis ahora porque no se transmite de forma lineal. Esto es un poco rollo, pero es que la información se transmite en bloques hacia el procesador a través de un canal concretamente de 64 bits, o así funcionaba antes. Ahora en esta nueva generación tenemos 2 canales de 32 bits, que bueno, quizá parece una tontería porque 2 canales de 32 bits sumados tienen la misma velocidad que uno de 64, pero eso no es todo. Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos el doble de bancos de información, por lo que podemos mandar 2 bloques a la vez cuando antes solo podíamos hacerlo con uno, ya que ahora también las velocidades se doblan. Y además, algo importante es que antes, si la información que los bancos tenían que enviar al procesador no llegaban a los 64 bits, el resto de información debía ser llenada con basura, por decirlo así. No se puede mandar un bloque medio vacío. Y esto se traduce en tiempo. Tiempo que tarda en rellenar esa basura es un tiempo que el procesador tenía que esperar a que se llenara el banco para que le llegara y poderlo leer. Ahora, al tener 2 canales de 32 bits, si la información no llega a ese tamaño, aún así no tendrá que esperar tanto porque el canal es menor. Y por otro lado, si necesitamos enviar mucha información, ahora podremos enviar hasta 4 bancos de información de 32 bits cada uno, por lo que dividiendo el canal de 64 bits a 2 de 32, hemos conseguido multiplicar la velocidad por 2, llegando, por decirlo así, a los 128 bits. Esto en caso de que consigamos doblar la velocidad, ¿eh? También hay que decirlo que las primeras son de 5000 MHz y no estamos doblando nada. Y ahora, para añadir de cherry on top, como me gusta decir muchas veces, estas DDR5 llegarán con una especie de ECC, corrección de errores en las memorias para evitar crasheos, algo que ya existe a día de hoy en servidores y es algo que tenía que llegar tarde o temprano para evitar un crash en memoria volátil, ya que cada vez se almacena más información en ella y necesitamos poder confiar en la información que hay en ella sin que tengamos un crash, porque entonces querría decir, por lo menos, en el mejor de los casos, un reinicio de sistema sin perder información. Pero tenemos que recordar que la información que se almacena en las memorias RAM, al ser volátil, la perderíamos si tenemos este tipo de crash, y ahora se anuncia que seguramente cada stick podría llegar hasta los 128 GB. Entonces, con tanta memoria sí que tenemos que tener una autocorrección, porque con más memoria, más expuestos estamos a que tengamos este tipo de crasheos. Así que si tenemos corrección de errores, mejor. Eso sí, esta no es una nueva generación mágica. Estos cambios de los que hemos hablado son mejoras sustanciales siempre que la velocidad de las memorias DDR5 esté alrededor o por lo menos casi doblando la de la DDR4, ya que en igualdad de condiciones DDR4 simplemente por tener latencias más bajas es mejor. Y esto está comprobado, no es que lo diga yo, lo han probado gente a la que ya tiene DDR5 y tendrás por aquí los resultados. Yo por desgracia no soy uno de ellos.
Ahora ya en cuanto a los precios, no esperéis que los precios sean bajos para nada. Este tipo de generaciones siempre suele tener un precio mayor al principio como una tasa de early adopter. De hecho, 16 GB de DR5 por lo que sabemos de momento costarán el doble que 16 GB de DR4. Y recordemos, las de DR4 actuales están sobre los 75 euros, un stick de 16 GB, y en cuanto a las de DR5, este mismo stick estaría sobre los 140, vamos, el doble, por lo menos lo que hay listado de momento. Y si vale la pena o no, sinceramente en mi experiencia, hay que dejar que estas cosas maduren y sigan mejorando. Por ahora sí tenemos DDR5, pero llega con velocidades de tan solo 5000 MHz. Y después de todo lo que hemos visto, para vernos beneficiados deberíamos esperar a ver velocidades, diría yo, suponiendo de alrededor de los 6000 MHz. Al final, aunque no sea una evolución significativa, con los años si queremos mejorar nuestro ordenador nos veremos obligados a adoptar estas generaciones de tecnología, porque evidentemente los procesadores y placas base nos obligan a ello. Y esta es mi humilde opinión, aunque como siempre no quiero ser hater y espero equivocarme y que lleguen consiguiendo mucho más rendimiento, pero por ahora creo que es un componente que no marca la diferencia de rendimiento, por lo mismo que se usan todavía ordenadores con DDR3 y siguen siendo útiles. Eso sí, lo que sí que puede ser que aproveche esta potencia son los nuevos procesadores de Alder Lake, así que si lo que quieres es conocer más sobre ellos, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte los próximos vídeos, y con esto dicho, un saludo y hasta el próximo vídeo.